Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros en este estudio del Evangelio de San Juan, capítulo 5, y hoy con el versículo 25 queremos subrayar un entendimiento más profundo. En verdad les digo, llega la hora y es hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Esto es lo que nos dice el versículo 25 en nuestra reflexión bíblica. Primero vamos a mirar entonces el aspecto narrativo, el aspecto del contexto bíblico. Contexto bíblico es yo que, bueno, vea que dice, lleva qué función tiene este versículo dentro de la misma perícopa. Perícopa dice de la misma narración de este capítulo 5. En este caso sabemos que se trata de la curación de este paralítico que estaba allí cerca de la piscina de Bethsaida. Ahora, el versículo 25 profundiza la revelación iniciada ya en el versículo anterior. Introduce una dimensión escatológica presente, que la irrupción de la vida en medio de la muerte. Aquí le pertenece entonces ¿a quién? A Dios, ciertamente. La irrupción de la vida en medio de la muerte. ¿Verdad? Porque en verdad les digo, llega la hora y esa hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Que Él se había presentado como el Hijo de Dios, o mejor dicho, es Dios mismo. Entonces, el que se está presentando y dice, soy yo, el que está aquí. Y entonces, los que oigan vivirán. Esta sería la consecuencia. Y por lo tanto, esta dimensión escatológica, en cuanto a que la irrupción de la vida se presenta ahora en medio de lo que significa muerte. Ñande Yarajina, entonces, la vida en esencia. El texto griego te pone la palabra ergetai, el hecho de llegar, indicando una acción en proceso, está llegando. Queridos amigos, porque quiere decir que la vida, quiere decir que el comenzar una nueva vida, comenzar la resurrección, Catula ñande corrupto y catula anda ya poponaina las cosas, pero ergetai, está llegando, estamos haciendo proceso. Ñañe punura raea lleva, ñahendú, Shema Israel, apenas enduriré, entonces poco vene corazón, vendere, va y con la sella poina la pisete bebe, se la seca, la pisete bebe, se la anda ya poponaina las cosas, la sepocane, etc. Bueno, ahí está, ergetai, está llegando. Para esta persona, para este hombre, para este cristiano, está llegando el momento de una verdadera conversión. Y por lo tanto, aparece el verbo estim. Estim es el verbo ser, ¿verdad? Es, afirmando actualidad ahora, aquí y ahora.
Queridos amigos, la conversión se tiene que realizar en el aquí y ahora. La ñaña convertida. Ani la ñaja ano en porque ya tarde nada más. En vida, querido hermano, en vida ya mala Charles Paliza, González Paliza. Entonces upea dice coanga, estim, coanga, ahora. En esta realidad tuya, de dentro de 50 años, dentro de 100 años, de ahí como abeima, cusuhuemo y cotañan de huía lleva. Y entonces, querido hermano, ¿qué quiere decir? Estim, es, ahora, la hora, de Yara. Y esto es válido para todos los tiempos y para todos los siglos. Así es que, oña pena veña de ya, o si no, tú, ya guataya, ya pola, ya posea. Y luego está el verbo akou susim, el akuo, ¿verdad? Akuo quiere decir, queridos amigos, escuchar. Ejendu, Shema Israel, en hebreo quiere decir obedecer. Aquí está la hermosura, ¿verdad? Del griego también, ¿verdad? El futuro que apunta entonces a dar una respuesta, porque shahendu. La expresión viene la hora y esa hora, ergetai, hora, kai, neim, estim. Es clave en la teología joánica. Une futuro, es decir, nuestra resurrección, nuestra vida plena, pero que comienza aquí y ahora, en esta misma realidad. O sea que el año de resurrección se yo que fuera. Oye, pues no maraco anga. Upeare, la año de acá miro lleva ya con un dedito de cerebro. Ñande ya cuana que había sido el reino de Dios, ñande ya moñe pues no maraco ave. Con deroga pube, ñande ya comara, oímara el cielo, oñe ñandumara, porque ya copona, ya yo jajúa lleva, ya yo respeta. Nañande ka, uy nañambe la ñande familia, nañambe la ñande me cuera ñandera yicuera, nañambe la ñande neta, da ya provocáis situaciones, ¿verdad?, de pobreza, situaciones de niños de la calle, da ya provocáis eso, vea, ñande ya poina porque ñande ya yesa cual que había sido el reino de Dios, une el futuro con el presente. Oye, shana la ñande cristiano añeteteo. Llegó la hora, y esa hora es hoy. No es solamente un momento así cronológico, reloj ari. Ahora vigo, tal hora, las 5, las 6, las 7, no. Upeáis una pena acá me que este es el momento. Coan. Se añemoya veñan de ya no debe añetetea lleva. Amoingue se acá me coan se amoñe por una general. Apea a perder y mal hace tiempo. Entonces los muertos, necroi se dice muertos, no se refiere simplemente al muerto físico. Si con necroi se refiere a aquel que está alejado de Dios, que está muerto de Dios, no entiende seis, iñacane, inmunda, iyapu, y corrupto, y todo lo que quiera meterle aquí. Ella polan de lista, se que haya algunas cosas más sobresalientes en nuestra realidad. Pero cada uno, acouo, indica escuchar la voz de este Hijo de Dios que nos llama a una verdadera conversión. Es la palabra de Cristo, entonces, la palabra vivificante, la palabra que nos ayuda a salir adelante y hacer siempre el bien. Tener nueva vida, dejar el necroi, los muertos, necrópolis, y allá ve cementerios y se vea. Landere covendiga tuila como sepulcros blanqueados. Te onguevan de yaeco, lleva peña de buipa, lleva. Jalate onguego siempre inés. Por eso que los santos, San Juan Bosco decía, el pecado huele mal, y de Don Bosco. Opeaco dice, entonces la necroi, los muertos. Hay que levantarse, queridos hermanos, hay que mirar hacia adelante. Es la fuerza y el amor de Dios que nos vivifica. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 25. En verdad les digo, llega la hora y es ahora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. ¡Qué espectacular! En el tiempo del cielo, el tiempo de la resurrección, aquí y ahora. De un contexto histórico podemos decir que en el judaísmo del siglo I, en tiempo en que vive Jesús, la resurrección de los muertos
era entendida como un evento futuro, un majeta ligado a un fin de los tiempos, incluso a un fin de los tiempos en el sentido cronológico, ¿entienden? Un majeta es Aragaé, tal fecha, tal, estaba en Pichagua, en este bebé ayer. Secta protestante, mía, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo es lo que se va a cumplir lo que dice aquí? El Apocalipsis, la revelación. Aquí el tiempo, queridos amigos, no es el tiempo cronológico. Es el tiempo del kairos, es decir, el tiempo del ahora, aquí y ahora. El escatón significa cuando Dios llega a tu vida. Upebe la necroi o manoa, pe usamenta lleverecoa veñande pupea lleva. Pe mondá lleverecoa, pe corrupción lleverecoa veñande pupe, upean ojina dice la necroi, muerto. Y no es que está en el cementerio, sino que el cementerio vos lo estás convirtiendo al mundo, a nuestra realidad. Tu familia es un cementerio. A porque te ongüe, peñan de ya en donde y ante la sociedad, porque nan de provecho y vaina, carruaje y conde. Entonces, queridos hermanos, con ambas con algo ñande, entonces la ñantende a palabra de Dios y sea ñande. Entonces, no podemos entender que el futuro, allí recién vamos a tener la resurrección, etcétera. Aquí se utiliza la palabra famosa, el anástasis en griego, anástasis, resurrección, en latín, resurrexit, aparece ya implícito, queridos amigos, en este texto. El trasfondo te habla entonces, anástasis, levantarse quiere decir eso. Ahora, aquí, ahora tenemos que levantarnos, no esperar no sé cuándo. Aquí, ahora es el cambio que debe realizarse. Y entonces aparece la palabra foné, es decir, la voz. Hay una voz. Y ese es el medio de la revelación. Foné, fonética, sonido, peipuagina, griego, vea, foné. Y ante la castellano en la griego, lleva, fonética, el sonido. Hañas en duta peñan de yarañe. Va el anemo puata, va el anemo acapuata, hamba el andere huerecota, haya huerecota y cotos amuesa ya ella, pemba eva ella ya puañaina. Va el ñajenduta, ahí está, el forné, es la voz de Dios. Mo y pu peñan de yarañe, navena, neaputu ume, en la conciencia. Qué lindo, queridos hermanos. Yo no sé, más claro que esto que sienda y otra cosa. O sea, si es que la de entender, ¿cuál quiere decir que no tener ni un dedito de cerebro? Haré continuar lo mismo. Ne mondande ya pure sobrefacturar, en botado, dice la gente, dañaño en botado, y mago ababe. El asunto es que tenemos el poder y entonces, y vas a ver la otra la culpable. Se ave mientras de el poder, allá pola, allá posea. Dache título iramos yepe. Daya puéramos yepe universidad, lo mismo, shareco la poder, shareco, a ver la, oía sendiena, la, ya, va a ser ya, títere puro. Entonces, queridos hermanos, esto es demasiado importante, el foné, escuchar la voz de la conciencia. Y eso nadie puede decir que no lo tiene, todos tenemos la voz de la conciencia, porque ese es el regalo que todos hemos recibido de parte del Creador. Peñandella pojarea lleva peñandellara ome ema va cueñandebe. Upeañandeña puana mañana endúa lleva. Y nos va a dar vida, ¿verdad? El Zoe, esta vez mañana está de la vida, Zoe griego. En un sentido pleno. ¿Por qué? Y porque la afirmación que los muertos oirán, foné, y vivirán, ahí está entonces el Zoe, representa una reinterpretación radical de lo que nosotros le llamamos el cielo. O pegando la escatología, ya en término más difícil. El término que más o menos conocemos más es el cielo. Cielo es en realidad felicidad y planificación. Y el cielo comienza aquí. El cielo comienza aquí porque justamente es la realización y la planificación del hombre. La ñane a camino ya calcula. Pe mitad ya calle vejina. Pe apico o majema al cielo. Ese pico ya está en el cielo. Pe vendedor ya pepe oye rebuscan ya se me vende pa te ojo pe amoa. Pe apio ima en el cielo. Pe oye realizama. Pe oye coa pepe oye ca pe a trabajo que pe a que amoa que no cuyo y. Pe apio oye realizama digo pea. Tai comba alleva.
Entonces se dan cuenta, queridos míos, es un llamado a una reflexión, a la shubhina, volver al original, la realización y la planificación que solamente nosotros lo vamos a hacer como comunidad. Entonces, esta voz, este foné, queridos hermanos, tiene la autoridad creadora. Ay, 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 qué maravilla. Ba'ere. No es como una cosa mágica. Yo dije, ¡chu! Una voz y se cambia todo. No. Es porque la voz, derecho tu bendecir de mi hijo, a niña comportado pecha. Mi hijo es devolverme el lápiz. Porque si no, la anden de devolver o a la preescolar, hoy con de ahí, cualquier empresario, hoy con de ahí, cualquier político, hoy con de ahí, cualquier país, cualquier cosa, hoy con de ahí en el futuro, han de devolvemos ahí la pela pimipea a su dueño. Entonces eran embollar, apean con la corrupción, apean con la popindad, apean con la pocana, ¿entiendes? Entonces por eso dice aquí, el foné, la voz de la conciencia, que se manifiesta a través de tus padres, de la sociedad, de la iglesia, de la palabra de Dios, esa tiene la autoridad creadora. ¿Por qué? Y porque crea hábitos y crea modus vivendi, el modo de vivir. Vos vas a pensar y vas a actuar de acuerdo a cómo pensás. Si vos decís, no, total, ese es de las repúblicas, las cosas del pueblo. Entonces sí, que todo año embollara es. Año embollara de todas las instituciones, año embollara de todas las riquezas. Porque nosotros pues somos los que estamos ahora aquí. Entonces, tenemos las cosas de la república, cosas del pueblo, y dice, vea, como una cosa nuestra. Ñande estancia y llamamos ñande personal, ña maneja. Añamo el añade pariente, ñamo y. Usted lo sabe mejor que yo. Solamente yo lo que quiero hacer es reflexionar un poco de la palabra de Dios y decir que eso está mal. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 5, versículo hoy 25. En verdad les digo, llega la hora, y esa hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Eso es lo que nos dice este versículo 25, que es una maravilla verdaderamente para nuestro caminar. Si vamos a mirar de un contexto cultural, es decir, cómo nos comportamos, cómo somos nosotros, y de un aspecto bien antropológico, es decir, bien humano, este versículo aborda la experiencia humana de la muerte entendida como ruptura de sentido. Ruptura de sentido. Quiere decir, queridos amigos, que nosotros rompemos nuestra relación y ya no le damos sentido a las cosas que tienen una finalidad específica. Rompemos, por ejemplo, el dinero que se gana de los recursos naturales de una nación, por ejemplo. El agua, ya es ¿verdad? Itaipú, por ejemplo, ya se le da. Eso. Entonces, yo estoy rompiendo ruptura, estoy haciendo ruptura de sentido, cuando yo le doy otra finalidad. Anda y purui para el bien de la nación, porque ese no me pertenece a mí, ese no es mío. No es que yo le tengo que poner a quien yo quiera, porque yo quiera y porque me votó o porque o porque es mi pariente, etc. No sé si nos entendemos, porque esto pues es un dedito de cerebro nomás. Pero si estamos haciendo eso, quiere decir que tenemos más de un dedito de cerebro, pero ya de letradito. Y eso ya es, moralmente hablando, se llama pecado. Y ese es un pecado social, se llama eso. ¿Por qué? Porque estoy pecando contra el pueblo, contra la nación, contra la gente, contra mi misma comunidad. ¿Entienden? Un pecado personal, porque se la haya poa, yo, libremente, porque yo tengo ese dedito de cerebro y me doy cuenta que estoy haciendo mal. Pero como yo digo, una sea te hice, porque se no haya pomo, porque se haya potala, se haya posea. Mabio pea, ¿entendés? Entonces, queridos amigos, es un llamado que nosotros tenemos que entender esto, queridos amigos. Yo no sé en qué idioma tenemos que hablar, ¿verdad?, para entender estas cosas.
ñañea la piola inglés, beta con ñañea la francés, beta con ñañea hebreo, beta la ñañea, para que podamos entendernos, ¿verdad? Viste que el bin, como dicen los hebreos, la Biblia, el bin, no es simplemente un entender en el sentido de que sí comprendí tu lenguaje, sino que sobre todo el comprender quiere decir que eres porque eres ella, que eso es así. Y buscamos el bien, ¿entiendes? Y no busco mi bien, lo que yo quiero y como yo quiero. Entonces por eso es que después, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta que las cosas no están bien, ¿qué hacemos? Y nos rodeamos de gente que nos puedan salvar, ¿verdad? Nos rodeamos de gente que nos puedan ayudar a que la mentira se crea que es verdad, ¿entiendes? Pero no es así, pues, no es así. Ni de forza veno, ni de forza veno. No se puede. Bueno, y entonces por eso es que aparece este término, queridos amigos, cardía, corazón, cardíaco, que indica ese lugar de la escucha, donde el hombre escucha el foné, la voz de Dios. Ave, en la conciencia. Y todos tenemos conciencia, queridos amigos. Y entonces solamente cuando nosotros escuchamos de nuestra conciencia vamos a tener el pis. El pis quiere decir esperanza, el pis en griego, ¿verdad? Y así se abre la posibilidad de la vida. Solamente, queridos amigos, cuando hay un foné, una escucha, yo como mamá, como papá, espero que estos hijos míos caminen hacia el bien, ¿entienden? Ese quiere decir el pis, la esperanza. ¿Pero por qué? Porque hay un cardía. Cardía quiere decir hay un corazón, una entrega, una generosidad total hacia la persona. Y en la medida en que nosotros nos entregamos totalmente hacia la persona, claro que sí, va a haber cambio, va a haber amor, va a haber entendimiento. San Agustín decía, ama, cardía, ama, y haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque el que ama, queridos amigos, no le va a perjudicar a nadie. Y bueno, y esto finalmente, queridos amigos, es el aletheia. Aletheia es la verdad. O sea que este camino nos lleva a la verdad, que se manifiesta siempre, decíamos, en la voz de Cristo. La voz tiene un valor performativo, es decir, no solo comunica algo como sonido, sino que transforma la realidad. Transforma la realidad. La voz entonces transforma, decíamos. Hace que cambie la persona. Porque si en duda lleva peces, mi hijo, ni que te monta, mi hijo, ni que te yapu, mi hijo estudia, mi hijo, tejo que vapo, mi hijo, anderé en duina, foné. Y que entra en tu conciencia. Y eso es lo que te va a transformar. El día a día es lo que nos transforma, queridos amigos. Desconectado de su sentido profundo, ¿verdad? Si nosotros entramos y escuchamos la voz de Dios, desconectamos todo lo que es negativo y nos conectamos a lo esencial y lo fundamental de nuestra vida. Porque Dios ya ha imprimido, tenemos impreso en el corazón esa fuerza que nos ayuda a cambiar. Y eso es lo que nos llama, ¿verdad? Y dice aquí, los que acogen esta voz vivirán. La vida se produce solamente después de escuchar la voz de Dios, de llevarla a lo más profundo de nuestro corazón, y desde ahí entonces lo vamos a poner en práctica. Pero para eso, queridos amigos, tiene que haber apertura y escucha de la voz de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, nuestro estudio bíblico, hoy con el versículo 5, versículo 25. En verdad les digo, llega la hora y es ahora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Queridos amigos, vamos a mirar algunas de estas palabras claves que nosotros tenemos. En primer lugar es la palabra foné, ¿verdad? La voz. El término fonés, voz, designa más que un sonido, una manifestación de identidad y de autoridad. Es la voz de Dios, lleva, que llega a tu conciencia.
pero como es autoridad te está llevando a un cambio. ¿Por qué? Porque vos lo entendés. Este es el camino que Dios me pide. ¿Cuál la tapecia yapona lleva para llegar a un verdadero cambio? Y por eso decíamos que la voz es creadora. Porque crea en mí un espíritu nuevo, dice el Salmo 50. Crea en mí un espíritu nuevo, porque sea hendú beñan de yañe, a hendú bechese y ese, a hendú bepa y ese, a hendú beñan de yarañe y ese, a hendú. Y escuchar en hebreo, el Shema Israel quiere decir obedecer. Rey yapo beñan de yara y entonces crea un hábito nuevo. Bendección de abuela de mi hijo de ya pecaña. Esa es la voz, el foné, que llega a tu conciencia, estás abierto, y entonces esa voz, ya pecaña, es lo que va a comenzar a crear en vos un hábito nuevo y decir, pesha ya po ajena, pega como iba ahí, la abuela, la sociedad, y se iba ahí, a ni ella poe, porque en de la pecha en pan de hoy, de yuper en güey, ape, en de familia, en de sociedad, en cuanto ¿entiendes? Foné, la voz de Dios, es la que crea, creadora. Queridos amigos, otra palabra clave es el tsao o el tsoe, que quiere decir vida, vivirán, oikota, lleva, vida plena. Esto, queridos hermanos, indica una vida que no es simplemente biológica, ya dijimos, sino que la vida del hombre. Vida, soe, el tsao, quiere decir plenitud, realización. Eso es lo que quiere decir. Entonces, no estamos hablando, sí, ese niño que está ahí en la calle, sí, ese tiene vida, mira cómo se mueve, mira cómo trabaja, mira cómo limpia el parabrisas, mira cómo está ahí 24 horas en la calle, mira que no se cansa, mira que es capaz de dormir ahí en el suelo, mira que es capaz de dormir bajo esa escalera, mira que es capaz de comer cualquier cosa que le dan allí, ¿entiendes? Ese tiene vida biológica. No se refiere, Zoe quiere decir realización, planificación. Es decir, aquí necesitamos mucho más que eso. El hombre no es simplemente alguien que come, alguien que duerme y otras cosas más, ¿verdad? Sino que el hombre busca y tiene que buscar realización y planificación. Es decir, el aspecto espiritual y el aspecto corporal. Así es que cuando decimos nosotros, vamos a crear no sé cuánto mil puestos de trabajo, pensamos que con eso solucionamos todo y no solucionamos nada. Incluso llevamos más a la corrupción, ¿verdad? Porque una vez, cuanto más ya con la plata, más ya invertir en cosas superficiales. Aquí lo que tenemos que hacer es pensar, es un plan donde justamente lo esencial y lo fundamental tiene que ser desde el aspecto de la realización del hombre. Desde ahí que tenemos que comenzar. Desde ahí tenemos que comenzar. Y si el hombre se realiza, si el hombre es pleno, automáticamente va él mismo a moverse para producir y para hacer bien las cosas, ¿verdad? No hace falta, sino ese pues es el famoso dar el pescado y no enseñar a pescar. Para enseñar a pescar quiere decir que vos le tenés que formar, educar. ¿Cuánto nosotros invertimos pero verdaderamente en educación, ¿verdad? Pues aquí hasta ponemos a grandes personajes, ¿verdad? Y aviación no tienen título de aviación. Cuidado lo decía ahí. Entonces, ¿hacia dónde caminamos? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y la pasada leí ahí uno, era que decía que verdaderamente el que hace mal las cosas es cómplice también. El que se calla y no dice las cosas es cómplice. Yo por lo menos no quiero ser cómplice. Por lo menos yo, ¿verdad? Lastimosamente muchas veces somos cómplices porque de ahí hoy ahí naña informa hoy. Algunos ahí no, hay que hablar de esas cosas y lleguen de diario. Ese es más cómplice todavía, ¿verdad? Entonces aquí es importante, no es simplemente una vida biológica, el Zoe, sino que está vinculada a la vida eterna. Porque decíamos que la vida eterna, la vida del cielo, la vida de Dios lo comenzamos aquí. Y eso quiere decir realización y planificación del hombre. Vivirán, por eso dice Jesús, vivirán. Los que entienden esto, viven ya ahora la caridad, el amor, el respeto, el compartir la vida, esos vivirán. ¿Por qué? Y porque ya entran en un dinamismo de vida aquí. Ciertamente que es una dinámica siempre condicional, ¿verdad?
porque la vida está vinculada a la respuesta del ser humano. Por eso siempre va a estar como una dinámica condicional. Vos, yo, todos nosotros como comunidad condicionamos a que el país esté bien, a que la nación esté bien, de acuerdo a cómo nos comportamos, ¿verdad? Entonces las enseñanzas, queridos amigos, en primer lugar es que la voz de Cristo tiene poder de dar vida. Es la fuerza de Dios, es el Espíritu de Dios el que nos dará vida. Una segunda enseñanza es que la salvación es presente y futura al mismo tiempo. La salvación es presente, aquí comienza. Y eso nos lleva a una realización siempre también hacia el futuro, pero hay que comenzarlo aquí. Una tercera enseñanza es que la escucha auténtica, foné, decíamos nosotros, es la que transforma mi propia existencia. Foné transforma nuestra propia vida. Y esto es lo que nos lleva a una vida auténtica. Pero hay que escuchar foné. Una cuarta enseñanza es que la vida verdadera supera la mera biología. No es aquí entonces dar puesto de trabajo, dar platita aquí, si no sabemos utilizar, entre comillas, ¿verdad? Si no hay educación, si no hay formación, eso es dar pescado simplemente. Hay que enseñar, hay que enseñar. San Juan Bosco por eso se preocupó tantísimo. Primero, no era solamente, hay que comenzar seguramente a darle algo para que pueda comer también, ¿verdad? Pero Don Bosco por eso lo primero que hizo encontrar a esos niños de la calle es educarles, darle educación, artes y oficios, eso es lo que les dio. Y hay que intervenir. Don Bosco intervino toda su vida, toda su intervención se desgastó. Dice que era como una tela, ya toda gastada. Los médicos decían, no, coaya, Don Bosco, 72 años nomás que tenía cuando murió. Pero ya está desgastada, no hay más nada que hacer, ni de remendacero, porque ya y penerimbama ya rabibamba no. Pero queridos amigos, desgastó su vida en qué cosa, en la educación, a dar el instrumento para que el niño pueda pescar, y no pescado. Aquí todo, ¿verdad? Todo, estoy a dar un puestito de trabajo, de botalle, me están de pean, de socio, donde peamos. Así no vamos a ir a ningún lugar, o mejor dicho, vamos a ir siempre al mismo lugar y de ahí no vamos a salir. Vamos a quedarnos siempre en el pozo. Esto, al que le guste o no le guste, esta es la verdad y la realidad. Así que, querido hermano, ya guapende más allá calcular, ñañe convertir mi peñan de ya en donde. Y el quinto elemento, queridos amigos, como educación, es que Cristo es el centro del acontecimiento salvífico. Quiere decir que para hacer este cambio y hacer este camino, la ñande yarando pocoiro ñande corazón, ñande yarando huiro ñetete, si Cristo no es el centro de nuestra vida, no va a haber cambio, no va a haber nada de esto que estamos diciendo. La centralidad de la vida del cristiano, de la humanidad, del hombre, queridos amigos, es el volver hacia Dios. Ama y haz lo que quieras, peñan de San Agustín. Peor es Juana de Cueva peñan de Yara. Jaere como peñan de Yara. Areje cata capetela y poná para la comunidad y para la sociedad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Volvemos la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.